Nos acompaña ya el politólogo y jurista Javier Sierra, seguro que lo recuerdan, fue decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología y lleva un tiempo en un segundo plano mediático hasta que hemos llegado nosotros y amablemente ha aceptado la invitación. Javier Sierra, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? Bueno, pues la vida sigue y como está todo muy interesante de nuevo, veo que me habéis llamado para perturbar esta tranquilidad que yo tenía sin necesidad de buscarme complicaciones y enemigos muchas veces, porque cuando uno habla y habla claro o hace análisis intentando ser objetivo, pues no a todo el mundo le gusta. Y lo que pasa es que las verdades del barquero hay que oírlas de vez en cuando. Pues gracias por arriesgarse en este rato de conversación. Le iba yo a comentar que la política española debe ser ahora mismo un parque temático para un politólogo como usted, ¿no? Lo que estamos viviendo es oro puro, ¿no? Sí, vamos a ver, pues si nos vamos a las películas de Torrente, yo creo que algunas de ellas se ven reflejadas en lo que está ocurriendo. De todas formas, esto no es nuevo, es decir, a lo largo de nuestra democracia pues hemos visto cómo en determinados momentos han aflorado pues circunstancias de casos de corrupción, de evidenciar pues que los políticos nos venden humo de forma descarada. Y esto, insisto, no es nuevo. Lo que sí es cierto es que pues, hay veces que se concentran en el tiempo, circunstancias como las que estamos viviendo. Y además, hoy en día, con las nuevas tecnologías, pues ¿cómo íbamos a imaginar, no? Pues que teníamos un señor que iba a grabar absolutamente todo y entonces, de manera muy ilustrativa, íbamos a conocer y a sorprendernos de que efectivamente estábamos en una película de Torrente. Vamos a seguir por ahí, por la política nacional y luego ya nos centramos en la política regional. Además es que tenemos reciente la publicación del barómetro de la UCAM, tan reciente que se publicó ayer. Profesor, estamos en un momento en el que al menos una decena de investigaciones sobre corrupción mantienen al PSOE contra las cuerdas, pero Pedro Sánchez está dispuesto a resistir con el argumento de que un gobierno del PP y Vox sería el mayor error histórico, decía él. ¿Qué análisis hace usted de la situación? ¿Qué impacto tiene o puede tener esta oleada de casos de supuesta corrupción en la imagen del partido y en la estabilidad del gobierno? Bueno, yo creo que es claro que Pedro Sánchez está jugando a lo que ha estado jugando desde que lo echaron en su momento del Partido Socialista y luego volvió a retomar las riendas y el liderazgo del Partido Socialista, y es intentar agotar todos los cartuchos, ¿no? Le ha salido bien, ha tenido una época que le ha salido bien. ¿Cuál es la cuestión? Que ahora mismo hay tantos frentes abiertos y ya con unas evidencias tan claras de que ha habido corrupción en su gobierno. Ya veremos a ver si en su partido concretamente con el tema de la financiación o no, y yo insisto que esto hay que ser muy cauteloso con lo que se dice, pero se está jugando tanto que se está jugando el propio Partido Socialista. Es decir, ahora mismo ya se ve a lo largo de todas las encuestas que tiene un desgaste importante el voto socialista. Y ya no estoy hablando solamente de las consecuencias a corto plazo en elecciones autonómicas y locales que concejales, alcaldes y las estructuras autonómicas van a pagar todo este desgaste en nombre de Pedro Sánchez, sino es la propia imagen del Partido Socialista como partido de Estado que estamos observando, pues efectivamente, cómo se ha puesto toda la estructura al servicio del líder, y confundir el líder con la estructura, un partido socialista, un partido como el PSOE, que es tan necesario, y creo que no es lo mejor para la propia democracia española, ¿eh? Y porque el otro agujero en el casco del PSOE, la otra vía de agua, son las denuncias de acoso sexual contra dirigentes, contra altos cargos, contra gente de confianza del propio Pedro Sánchez. ¿Cómo analiza la respuesta del partido ante esta crisis interna? ¿Qué efectos puede tener este escándalo en la credibilidad del PSOE y del gobierno, teniendo en cuenta, además, su discurso feminista? Sí, vamos a ver. Como reflexión inicial, creo que no tenemos que dejarnos llevar tampoco por esta oleada, ¿no? De, bueno, ahora entre los casos de corrupción, las situaciones de acoso, ya todos son malos. No. Oye, en el Partido Socialista hay gente muy honrada, gente muy buena, y no podemos enjuiciar a la organización por las conductas de determinadas personas que, insisto, erosionan también la imagen del Partido Socialista, pero no hay que confundir. Lo que pasa es que cuando se juntan todos estos factores, pues ya llegamos al punto de
de irritabilidad, ¿no? Que hasta cuando en su momento el ministro Pradera, me parece que era, pues apareció con la bragueta abierta, pues salió en todos los medios un día, ¿no? Es decir, cuidado con estas cuestiones. Lo que sí es cierto es que se ha evidenciado pues, que no ha habido una reacción rápida por parte del Partido Socialista y se evidencia pues, una contradicción pues, que efectivamente pues, da lugar a que mucha gente pues, deje de confiar. Estamos en conversación con el politólogo Javier Sierra, analizando la actualidad política. No sé cómo observa la relación del PSOE con sus socios de gobierno y con los aliados parlamentarios. En el caso de Sumar, hemos visto que Sánchez ha descartado acceder a las exigencias de Yolanda Díaz de reformular el gobierno por los casos de corrupción y acoso en el PSOE. Sumar se muestra contrariado, pero no se plantea salir del gobierno. Al final, todo va a quedar en una reunión que van a mantener esta misma semana el PSOE y Sumar. Bueno, yo creo que el órdago que lanzó Yolanda Díaz diciendo, bueno, hay que remodelar el gobierno, al final se resume o la conclusión es, bueno, yo digo esto porque lo tengo que decir, pero no me voy a mover de la silla. Yo creo que en este sentido es bastante reprochable pues la falta de coherencia de algunos políticos en particular, y vuelvo a insistir que aquí es que se está primando la posición personal de determinados líderes por encima de las organizaciones. Entonces, la credibilidad de Sumar, la credibilidad que puede tener cuando resulta que en el gobierno del cual forman parte está tomando decisiones de un modo continuado, que se las está tragando, que va en contra de lo que ellos habían planteado en múltiples temas, pues yo creo que evidencia eso, ¿no? Es decir, al final, esto es política, es una especie de escenario teatro en el que cada uno juega y dice lo que cree que tiene que decir para su público, para engatusar a su público. Y lamentablemente es así la política, ¿eh? Y en el caso de Sumar, pues queda clarísimo con este órdago que ha echado, ¿no? Esta amenaza para lo que luego quede en nada. Es decir, mi puesto el primero y lo demás, bueno, ya veremos. Y además es que no da la impresión de que nadie en el Parlamento vaya a apoyar una moción de censura, aunque sea para forzar la convocatoria de elecciones generales, ¿verdad? No da la impresión de que Feijóo vaya a poder contar con los votos suficientes para registrar esa moción de censura y que salga adelante. Por eso, precisamente, no la presenta Feijóo, porque le faltan los votos. No le falta ganas, como él dice, pero le faltan unos pocos votos. Vamos a ver, aquí insisto en esa idea de conveniencia, ¿no? Ya más allá de la conveniencia particular de algunos líderes, pues oye, a los partidos nacionalistas que están ahora siguen consiguiendo a fecha de hoy, pues determinadas concesiones, ¿les interesa cambiar de gobierno? No, esto es la gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro porque los tenemos cogidos de las orejas y nos van a dar lo que queramos. Y de hecho, pues sí, pues de vez en cuando hacen declaraciones, echan reprimendas, esto hay que cambiarlo, esto es escandaloso, todo lo que quieras, pero al final están pues en ese cálculo de vamos a exprimir esto, todo lo que podamos, y eso no da lugar a que haya ningún tipo de opción por el Partido Popular de encabezar ahora una moción de censura o activar otros mecanismos. Sí, porque da la impresión de que si alguien diera ese paso, alguna formación diera ese paso, se vería perjudicada en las elecciones generales precisamente por haberlo dado, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que en España las mociones de censura son mociones constructivas. Eso significa que tú tienes que no solamente decir a quién te quieres cargar, en este caso a Pedro Sánchez, sino que tienes que proponer un candidato a presidente del gobierno, que quedaría revestido de la confianza del Parlamento. Y claro, ¿qué van a hacer los nacionalistas? ¿Apoyar, por ejemplo, a Feijóo como presidente del gobierno? Su electorado no lo vería. Entonces estamos ahora mismo en ese juego de equilibrio, en el cual, pues, insisto, de cara a la galería, sí, esto es insostenible, pero estamos muy a gusto con la circunstancia actual. Ahora trataremos algún otro tema de ámbito nacional, pero nos gustaría preguntarle
por el barómetro de diciembre de la UCAM. El dato más llamativo es el sorpaso de Vox al PSOE y el leve desgaste del Partido Popular. Si hubiera elecciones autonómicas en este momento, PP 19, Vox 13, PSOE 11, Podemos Izquierda Unida 2. ¿Qué lectura hace de este trabajo del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM? Bueno, más allá de una lectura, y a mí no me extraña los resultados que están ofreciendo en este barómetro, porque siguen un poco la tendencia nacional y la lectura que podemos hacer desde aquí, desde Murcia, ¿no? El Partido Socialista de la región de Murcia, pues digamos que no ha estado fuerte desde los años 90, desde que entró Valcárcel, pues ya todo pasó a esta dinámica de mayorías que tenemos o que siempre hemos tenido, ¿no? De una gran mayoría ideológica o en la izquierda o en la derecha, que en su tiempo estaba en torno solamente a un partido político, estaba en torno a la figura de Ramón Luis Valcárcel, y que ahora, pues bueno, en el ámbito de la derecha está separado entre PP y Vox. Pero lo que me interesa destacar sobre todo es que aquí en la región somos una región que tiene un sentimiento de españolidad relevante, con lo cual lo que está pasando a nivel nacional de pactos con formaciones nacionalistas, dar concesiones, todo eso, pues yo entiendo que va alimentando o sigue alimentando pues esa debilidad estructural del Partido Socialista y va en favor del bloque del centro-derecha y derecha, al mismo tiempo que la propia consecuencia del desgaste del gobierno de Pedro Sánchez. Oímos de corrupción, oímos de todos los escándalos que últimamente pues se están escuchando, y obviamente por eso no me extraña. Y en el caso concreto de Vox, pues yo creo que va en la misma tendencia que a nivel nacional, que se ve que está creciendo, se ve que está arraigando, y de todas formas esto no es nuevo. Aquí en la región de Murcia ha habido determinados comicios en los cuales el porcentaje de voto a Vox ha sido bastante considerable. ¿Esa va a ser la tendencia o cualquiera sabe en política? A ver, mientras esté el Partido Socialista gobernando a nivel nacional, creo que se va a seguir alimentando más el voto a Vox. Entre otras cosas porque hay una sensación que se percibe en la calle de falta de contundencia por parte del Partido Socialista. Por parte del Partido Popular. Ese comentario que desde la gente de Vox se dice la derecha cobarde y tal, eso en la calle cala un poquito, ¿no? Es decir, bueno, es que van a gobernar ahora, se cambiará el gobierno, pero a lo mejor esto pues no hacen o no deshacen todas estas reformas o todas estas toda la legislación, todas las medidas que ha puesto en marcha el Partido Socialista. Yo creo que eso al final pues va calando. Pero también, insisto, es decir, las variaciones pues no son todavía suficientemente grandes como para que hablemos de que Vox pudiera hacer un sorpaso al Partido Popular. Eso yo no lo veo, a corto plazo no lo veo. La vivienda aparece como el principal problema en este barómetro, el principal problema para los murcianos. 7 de cada 10 encuestados dicen tener a alguien cercano que no puede acceder a ella. Le siguen el desempleo, la inmigración y la seguridad. Para los votantes de Vox, la seguridad y la inmigración son los principales problemas, y ahí está, o ahí puede estar en parte, profesor, la tendencia ascendente de este partido, ¿no? Además de lo que usted decía de que el votante de Vox cree que el Partido Popular no es lo suficientemente contundente en algunos asuntos, pero aquí puede estar parte de esa tendencia, ¿no? Sí, vamos a ver, si nos centramos específicamente en la cuestión de la seguridad e inmigración, pues sí, es un discurso específico de Vox, que no se ve tan claro en otros partidos como el Partido Popular, por supuesto no se ve en el Partido Socialista y otros partidos de izquierda. Y esto podría ser una explicación en una región en la cual pues tenemos un elenco, un porcentaje importante de nuevos residentes, de nuevos vecinos, que no es contra ellos contra los que se plantea estas medidas, sino sobre todo contra la inmigración ilegal. Y quiero hacer aquí, contra la inmigración ilegal que luego cuando llega aquí no tiene un tipo de integración adecuada, o que empieza a generar pues, una presencia en barrios o algún tipo de conflictividad que eso la gente lo ve. Yo aquí quiero insistir en una cosa, ¿no? Desde posiciones ideológicas concretas,
se ha estado negando que hay también una inmigración desordenada, pues puede generar algún tipo de problemas. Entonces, esta negación, en lugar de decir, oye, vamos a poner medidas pues para que todo el mundo que viene aquí pues pueda tener un acceso a una vivienda, un acceso a un empleo, etcétera. Yo creo que el negar las cuestiones es precisamente lo que está generando que algunos partidos sean los que acogen precisamente el voto de aquellas personas que están descontentas porque ven que hay una realidad en sus barrios. Y aquí el problema de cuestiones como la inmigración es que la gran mayoría de la inmigración pues viene aquí a trabajar con ganas de tener una ilusión de vida, pero y de forjarse su futuro, pero sí que es cierto que con que haya una o dos o X personas que en un barrio pues se dediquen a alterar la seguridad pública, como ya pasa incluso aquí estamos viendo de vez en cuando aquí en la ciudad de Murcia, en algunos barrios, cosas que no habíamos visto en décadas, pues eso lastra la imagen de todas las personas que vienen aquí buscando un futuro mejor. Ya que hablamos de los ciudadanos encuestados, podemos hablar de la percepción del Poder Judicial en España. Hay un informe reciente de la Unión Europea que revela que solo el 6% de los españoles opinan que la independencia de la justicia es muy buena. ¿Cómo interpreta usted este bajo nivel de confianza ciudadana en los tribunales? A ver, yo sinceramente este dato que me estás dando tendrá que examinarlo un poquito más, ¿no? Porque personalmente me parece muy bajo. Sí es cierto que a lo largo de los últimos tiempos pues hemos asistido a una velada o indirecta actuación de determinadas formaciones políticas que han intentado socavar la credibilidad de los jueces y tribunales pues por razones exclusivamente electoralistas, ¿no? Y esto creo que es un error porque estamos haciendo un daño tremendo a las bases del sistema democrático. En el sistema democrático no solamente estamos hablando de elegir a nuestros representantes, sino estamos también hablando de elementos básicos del Estado de Derecho, como la separación de poderes, como es la independencia judicial, y actualmente en España está muy reforzada la independencia judicial. Los jueces y tribunales hacen una labor técnica de interpretación jurídica. Otra cosa es que no se entienda, otra cosa es que se pretenda desde las tertulias, y aquí me meto con la cuestión de las tertulias, que personas que no tienen ni pajolera idea, perdónenme de la expresión, de cómo interpretar el ordenamiento jurídico, cuál es la labor que hacen los jueces y tribunales, pues se dediquen a opinar como si esto fuera pues un patio de un mercado. Entonces, con esto estoy un poco enfadado personalmente, ¿no? Porque creo que la política no se tiene que meter en aquellos aspectos que funcionan y funcionan correctamente, ni establecer sombras sobre el Poder Judicial. En España tenemos un sistema de recursos muy importante, o sea, muy regulado. Si hay un juez que se equivoca, pues se puede acudir a otras instancias, tenemos garantías suficientes y, por tanto, pues meterse en esto por cuestiones electoralistas, insisto, lo único que hace es socavar nuestra democracia. Y me permitirías que incida en una cuestión más, y es el tema del fiscal general del Estado, que si no me lo vas a preguntar ahora enseguida, ¿no? Exacto, era el siguiente. Si el fiscal general del Estado es una persona independiente y lo condenan por revelación de secretos, pues se coge y se pone otro fiscal general del Estado, sin miedo de tacha. No se defiende a capa y espada, porque si estás defendiendo a capa y espada a un señor, desde un partido político concreto, ya estás dejando claro que es de los tuyos. Entonces, eso no debería de ser. El fiscal general del Estado tiene que ser una persona independiente. Podemos rebatir o podemos estar más o menos de acuerdo con la sentencia, que es una sentencia, desde mi punto de vista, bien sobradamente fundamentada. Pero no hay ningún problema, se pone otro fiscal, incluso aunque no hubiera sido condenado. Si tenemos sombras o de duda sobre la independencia de un señor que ejerce un papel tan importante
como ostenta la Fiscalía General del Estado, ese señor se tiene que marchar. Pero es que esto mismo que estamos hablando, lo estamos hablando siempre sobre los políticos. Oye, si hay sombra suficiente de dudas sobre la honestidad de una persona, se tiene que marchar. Pero aquí en España, pues no siempre sabemos lo que es dimitir. Hay gente que cree que es un nombre ruso, y por tanto, pues no ejerce esta... Claro, es que cuando Bruselas pregunta a los ciudadanos cuáles son las principales razones por las que perciben esa falta de independencia, en España el 42% de los encuestados responde que ocurre por interferencias o presiones de gobierno y políticos, un 40% por las injerencias o presiones de poderes económicos u otros grupos de interés, y un 30% lo achaca a que el estatus o posición de los jueces no garantiza suficientemente su independencia. Le voy a pasar en un ratillo este estudio porque es francamente interesante. Y la última que le voy a preguntar, pues acerca de otra encuesta. Esta es de Ipsos, sobre el estado de la democracia. Solo un 27% de los españoles están satisfechos con el funcionamiento de la democracia, mientras un 80% se muestran preocupados por su futuro, por el futuro de la democracia. ¿Cómo interpreta este alto grado de malestar ciudadano? ¿A qué factores achaca este desencanto? Aquí me pasa un poco lo mismo que con la anterior encuesta, ¿no? Es decir, me gustaría saber exactamente qué está midiendo la encuesta. Es decir, ¿es con satisfacción con la democracia, con confianza de que estemos ahora mismo en una circunstancia óptima para la democracia del Estado de Derecho? Claro, esto se puede interpretar de muchos modos. Yo, por salir por la tangente, porque necesitaría más datos para poder hacer una interpretación de esta cuestión, sí te digo que actualmente nos encontramos en una circunstancia en la que esto podría haber sido muchísimo peor. Es decir, hemos vivido a lo largo de la historia de nuestra democracia circunstancias o contextos en los cuales se hablaba mucho de corrupción, salían muchos casos de corrupción de los diferentes partidos. Y además eso se juntaba con la confluencia de una crisis económica. Es decir, ahora mismo yo creo que uno de las grandes ventajas, entre comillas, o de los aliados que tiene Pedro Sánchez, es que no se está viendo que haya una crisis económica palpable, más allá de que luego, como han subido los precios, la inflación, la vivienda, todo esto, pues se perciba, pero de otro modo. Pero no está teniendo la suerte de que no estamos en una crisis económica fuerte, porque entonces lo que ahora mismo hay mucha gente que está callada ante todo lo que está pasando. Pues bueno, aquí somos, en España en general, pues mira, mientras ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Pero esto podría tener un cambio drástico si hubiéramos estado en una crisis económica. Y esto lo digo porque generalmente cuando estamos en crisis económica se acusa un mayor desgaste de la confianza con el sistema democrático. Uh-huh. Pues desde luego que hemos acertado proponiéndole que compartiera este rato con los oyentes de Onda Regional. Javier Sierra, gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Buenos días.